Hola a todos y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, soy Bella y también estoy muy feliz de estar aquí con todos nuestros oyentes. Manuel, la verdad es que hoy tengo que confesarte algo importante. Esta semana ha sido una semana muy difícil para mí. ¿De verdad? Cuéntame todo, Bella. ¿Qué pasó esta semana? ¿Fue algo en el trabajo, en casa o algo personal? Pues mira, fue una combinación de todo. El lunes empezó mal porque llegué tarde al trabajo. Mi alarma no sonó y cuando me desperté eran las 8:30. Mi trabajo empieza a las 9. Fue un desastre total. ¡Ay, no! Eso es terrible. Yo odio cuando eso pasa. ¿Y llegaste tarde al trabajo? Sí, llegué 15 minutos tarde. Tuve que correr para llegar al autobús y encima de eso olvidé mi almuerzo en casa. Tuve que comprar comida en la cafetería del trabajo y no era muy buena. Fue un lunes horrible. Entiendo perfectamente ese sentimiento. A ver, oyentes de Wow Spoken Spanish, ¿ustedes también tienen días así? ¿Días donde todo parece salir mal desde el principio? Escríbanos en los comentarios. Nos encanta saber cómo les va a ustedes también. Pero Bella, cuéntame más. ¿Solo fue el lunes o continuó la semana así? Ojalá hubiera sido solo el lunes. El martes tuve una reunión muy importante con mi jefa. Llevaba días preparándome para esa reunión. Tenía todas mis notas organizadas, mi presentación lista, pero cuando llegué a la reunión, mi computadora no funcionó. No podía abrir mis archivos. Me puse muy nerviosa. Dios mío, eso es uno de mis peores miedos. Estar frente a todos en una reunión importante y que la tecnología falle. ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Al principio no supe qué hacer. Me quedé mirando la pantalla como si la computadora fuera a arreglarse sola. Luego respiré profundo y traté de calmarme. Le expliqué a mi jefa lo que pasaba, y ella fue muy comprensiva. Al final, hice la presentación sin los archivos, solo hablando, pero fue muy estresante. Mira, eso es algo muy importante que mencionar. Cuando estamos estresados, a veces la única opción es respirar profundo y seguir adelante. Tú lo hiciste muy bien, Bella. Pero dime, ¿el miércoles fue mejor? El miércoles fue más tranquilo, gracias a Dios, pero el jueves llegó otro problema. Mi hijo mayor, que tiene 10 años, me llamó de la escuela porque se sentía mal. Tuve que salir del trabajo para recogerlo. Estuvo con fiebre toda la tarde. Oh, pobrecito. ¿Cómo está tu hijo ahora? Espero que ya se sienta mejor. Sí, gracias. Ya está bien. Pero ese jueves fue muy agotador. Tuve que trabajar desde casa mientras cuidaba a mi hijo. Contestaba correos, hacía llamadas y al mismo tiempo le preparaba sopa y le ponía compresas frías en la frente. Me sentía completamente agotada al final del día. Eso sí que es estrés real. Mezclar el trabajo con la familia cuando alguien está enfermo es una de las situaciones más difíciles. Oyentes, ¿alguien más ha vivido algo así? Trabajar desde casa mientras cuidan a un familiar que está enfermo es todo un reto. Cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Exactamente. Y lo peor es que cuando uno está tan ocupado, tampoco puede descansar bien. El jueves por la noche no pude dormir bien porque seguía pensando en todo lo que tenía pendiente. Tenía una lista enorme de cosas por hacer y mi mente no paraba. Ah, ese es un problema muy común cuando estamos estresados. La mente sigue trabajando aunque el cuerpo quiera descansar. Yo también lo he vivido. ¿Y el viernes? ¿Cómo terminó la semana? El viernes fue el peor día de todos. Tuve que entregar un informe importante al final del día, pero me di cuenta por la mañana de que había cometido un error grave en los números. Tuve que revisar todo desde el principio. Trabajé sin parar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 6 horas seguidas. ¿No comiste nada? ¿No descansaste ni un momento? Casi nada. Comí una galleta y tomé 3 cafés. Para las 3 de la tarde ya tenía dolor de cabeza y los ojos me ardían de tanto mirar la pantalla. Pero no podía parar, porque el informe tenía que estar listo. Bella, escucho todo eso y la verdad es que me preocupa un poco. Trabajar así, sin comer bien, sin descansar, con tanto estrés, no es bueno para la salud. ¿Pudiste terminar el informe a tiempo? Sí, lo terminé. Entregué el informe a las 5:58, solo 2 minutos antes del límite. Cuando lo envié, solté un suspiro enorme y casi me puse a llorar de alivio.
2 minutos antes. ¡Qué nervios! Puedo imaginar ese alivio tan grande. Pero seamos honestos, Bella. ¿Cómo te sientes ahora después de una semana tan intensa? ¿Cómo describes lo que sentiste durante todos esos días? La palabra perfecta es agotada, pero también diría que me sentí estresada, abrumada y a veces hasta desesperada. El estrés es una sensación muy desagradable. Cuando estás estresada, el corazón late más rápido, tienes tensión en los hombros, no puedes concentrarte bien y todo parece más difícil de lo que realmente es. Eso es una descripción muy exacta del estrés. Oyentes, ¿reconocen esas sensaciones que menciona Bella? El corazón acelerado, los hombros tensos, la dificultad para concentrarse. Estas son señales que nuestro cuerpo nos da cuando estamos bajo mucha presión. Es importante aprender a reconocerlas. Sí, y lo importante es saber qué hacer cuando nos sentimos así. Yo aprendí hace tiempo que no puedo ignorar el estrés, tengo que enfrentarlo y buscar formas de manejarlo. Exacto. Y hablando de eso, ¿qué haces tú cuando te sientes muy estresada? ¿Cuáles son tus métodos para calmarte o para manejar esa presión? Tengo varias cosas que me ayudan mucho. Lo primero es respirar. Cuando siento que el estrés me supera, paro todo lo que estoy haciendo y respiro lento y profundo. 4 segundos inhalando, 4 segundos aguantando el aire y 4 segundos exhalando. Es una técnica muy sencilla, pero muy efectiva. Eso se llama respiración cuadrada, y es una técnica que muchos expertos recomiendan. Es increíble cómo algo tan simple como respirar puede cambiar cómo nos sentimos. Yo también la uso a veces. ¿Qué más haces, Bella? Lo segundo es hacer una lista. Cuando tengo muchas cosas en la mente, escribo todo en papel. Todo lo que tengo que hacer, todo lo que me preocupa. Cuando lo veo escrito, la situación parece más manejable. El cerebro deja de intentar recordar todo y puede relajarse un poco. Eso es muy inteligente. A veces, el estrés viene de intentar recordar demasiadas cosas al mismo tiempo. Escribirlas es una forma de decirle al cerebro que puede soltarlas por un momento. ¿Y tienes algo más en tu lista de técnicas? Sí, lo tercero es caminar. Cuando puedo, salgo a caminar aunque sean 20 minutos. El ejercicio libera endorfinas, que son unas sustancias en el cuerpo que nos hacen sentir bien. Y además, el aire fresco y cambiar de ambiente ayudan mucho a despejarse. El ejercicio es fantástico para reducir el estrés. Oyentes, si ustedes también sufren de estrés con frecuencia, les recomendamos mucho incorporar algún tipo de movimiento físico en su rutina diaria. No tiene que ser nada complicado. Como dice Bella, una caminata de 20 minutos puede hacer una gran diferencia. Y lo cuarto, que es quizás lo más importante, es hablar con alguien. Cuando estoy muy estresada, llamo a una amiga, a mi mamá, o hablo con alguien de confianza. El simple acto de expresar lo que sientes en voz alta te ayuda mucho. Es casi mágico. Totalmente de acuerdo. Hablar con alguien es una forma poderosa de procesar las emociones. A veces, no necesitamos que nadie nos resuelva el problema. Solo necesitamos sentir que alguien nos escucha y nos entiende. ¿Y esta semana? ¿Hablaste con alguien sobre todo lo que viviste? Sí, el viernes por la noche llamé a mi mejor amiga. Le conté todo lo de la semana. Ella me escuchó, me dijo que era normal sentirme así y también me hizo reír con unos chistes malos. Esa conversación me ayudó más que cualquier otra cosa. Qué bonito tener una amiga así. Bella, me alegra mucho que hayas podido hablar con ella. Oyentes, ¿ustedes tienen a alguien así en su vida? ¿A quién llaman cuando necesitan desahogarse o cuando la vida se pone difícil? Cuéntenos en los comentarios. Me parece un tema muy interesante. Y Manuel, cuéntame tú. Tú eres muy tranquilo siempre. ¿También te estresas? ¿Cómo lo manejas tú? Claro que me estreso. Nadie está libre del estrés. Yo tuve una experiencia muy difícil hace como 2 meses. Tenía que organizar una presentación grande para el trabajo, y 2 días antes, mi computadora se rompió completamente. Perdí todos mis archivos. No, ¿todos? ¿No tenías copia de seguridad? No tenía copia de seguridad. Fue un error enorme. Aprendí la lección de la manera más difícil. Tuve que recrear todo desde cero en 2 días. No dormí mucho esas noches. Bebí mucho café. Estaba muy estresado y muy enojado conmigo mismo por no haber guardado copias. ¿Y cómo te fue con la presentación al final? Salió bien. No fue perfecta,
pero fue suficiente. Lo que aprendí de esa experiencia es que a veces los problemas que parecen catástrofes en el momento no lo son tanto cuando miramos atrás. Y también aprendí a guardar copias en la nube. Ahora tengo todo guardado en 3 lugares diferentes. Ja, ja, ja. Eso sí que es aprender la lección. Manuel, creo que esta conversación es muy importante porque el estrés es algo que todos experimentamos. No importa si eres estudiante, si trabajas en una oficina, si eres padre o madre, si eres joven o mayor. El estrés es parte de la vida. Exactamente. Y lo que importa no es si tenemos estrés o no, porque siempre vamos a tener situaciones difíciles. Lo que importa es cómo respondemos a ese estrés. Oyentes, ¿creen que manejan bien el estrés en su vida diaria? ¿O sienten que a veces el estrés los controla a ustedes? Esa es una pregunta muy profunda, Manuel. Y creo que la respuesta honesta para mucha gente es que a veces el estrés nos gana. Y eso está bien. No tenemos que ser perfectos. Lo importante es seguir intentándolo y aprender de cada situación. Muy bien dicho. Yo también creo que la perfección no existe, y que compararse con otros tampoco ayuda. Cada persona tiene su propia historia, sus propios problemas y sus propios recursos. Lo que funciona para Bella puede no funcionar para mí, y lo que funciona para mí puede no funcionar para ustedes. Por eso es tan valioso escuchar diferentes perspectivas y técnicas. Oyentes, si hoy han aprendido algo nuevo sobre cómo manejar el estrés, o si quieren compartir sus propias técnicas con nosotros, dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer lo que ustedes escriben. Sí, sus comentarios son una parte muy importante de nuestra comunidad aquí en Wow Spoken Spanish. Y hablando de comunidad, quiero preguntarles algo. ¿Hay algún tema relacionado con el estrés o con las emociones que les gustaría que habláramos en un episodio futuro? Esa es una buena idea. Podría ser interesante hablar sobre el estrés en el trabajo específicamente, o sobre el estrés familiar, o sobre cómo hablar de las emociones en español. ¿Qué les parece a ustedes, oyentes? Me gustan todas esas ideas. Bueno, antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de las técnicas que mencionó Bella hoy. La primera es respirar lento y profundo cuando sientes que el estrés te supera. La segunda es escribir una lista de todo lo que te preocupa para ordenar los pensamientos. La tercera es salir a caminar o hacer algún ejercicio. Y la cuarta es hablar con alguien de confianza. Son 4 técnicas simples, pero muy poderosas. Y yo agregaría una quinta que no mencioné antes: dormir bien. El sueño es fundamental para manejar el estrés. Cuando dormimos bien, todo lo demás parece más manejable. Cuando estamos cansados, todo parece peor de lo que es. Excelente punto, Bella. El sueño es tan importante y tan frecuentemente descuidado. Muchos de nosotros dormimos menos de lo que necesitamos porque tenemos muchas responsabilidades, pero dormir bien es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud mental y física. Totalmente. Y bueno, creo que hemos cubierto mucho hoy. Ha sido una conversación muy sincera y muy útil. Espero que a nuestros oyentes les haya servido de algo. Estoy seguro de que sí. Recuerden, oyentes de Wow Spoken Spanish, que estamos aquí para acompañarlos en su viaje de aprender español, pero también estamos aquí para hablar de temas de la vida real, como el estrés, que todos vivimos independientemente del idioma que hablemos. Así es. Y si están aprendiendo español, recuerden que practicar escuchando conversaciones naturales como esta es una de las mejores maneras de mejorar. Traten de repetir algunas frases que escucharon hoy. Por ejemplo, pueden practicar decir cómo se sienten cuando están estresados. Muy buen consejo, Bella. Pueden decir cosas como, estoy muy estresado hoy, o me siento agotado, o tengo mucho trabajo, o necesito descansar. Son frases muy naturales y muy útiles en el español cotidiano. Exactamente. Y si quieren escuchar más conversaciones en español, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán ningún episodio nuevo. Sí, y si este episodio les gustó, denos un me gusta y compártanlo con alguien que esté aprendiendo español. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas que quieren aprender nuestro idioma. Bueno, creo que es todo por hoy. Ha sido un placer hablar con todos ustedes. Manuel, fue un placer como siempre compartir este espacio contigo. El placer es mío, Bella. Y a todos nuestros oyentes,
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos verlos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish.